Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que preparamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría para que usted pueda zarpar al mar de la imaginación, al océano del conocimiento a bordo de estas embarcaciones maravillosas que son los libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien siempre tiene tantas y tantas ganas de trabajar para ustedes. El día de hoy vamos a tener un programa maravilloso. Espero que no tenga ningún tipo de desperdicio, que lo disfruten bastantísimo. Vamos a estar escuchando nada más y nada menos en nuestra sección Páginas Zulianas que algunos poemas de Ismael Urdaneta. Después vamos a tener la oportunidad de compartir con nada más y nada menos que con el poeta Víctor Valera Mora, el chino Valera Mora y sus maravillosos poemas. También vamos a cerrar con una pequeñísima pero jugosísima sorpresa. Vamos a estar escuchando la voz del gran poeta, escritor, novelista, cuentista Julio Cortázar. Todo esto hoy aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Pero antes vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros queridos anunciantes. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque, diagonal a las antiguas oficinas de Imparques. Ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago. Agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores, pastelitos y pequeños recién fritos y el exquisito pan de guayaba. Con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. No dejes de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Pon a saltar tu fiesta con los amigos de Inversiones Artesano, que tienen un trampolín para que se diviertan niños y niñas de todas las edades. Llámalos al 0414-650-6484. Este fin de semana invita a tus sobrinos y vecinos a saltar. El entretenimiento perfecto para una fiesta de cumpleaños, bautizo, actividades escolares o simplemente un maravilloso fin de semana. Fuerte, divertido y seguro. Hasta la tía más gordita puede saltar con él. Reserva ya tu fecha al 0414-650-6484 y ponga a saltar tu fiesta con Inversiones Artesano. Si quieres convertirte en un profesional del dibujo y la pintura, debes asistir al taller de dibujo y pintura del artista plástico Luis Bermúdez. Comunícate con él al 0424-817-8381 y conoce más sobre sus horarios y clases especializadas para diseñadores gráficos, estudiantes de cirugía, niños, jóvenes y adultos. Llámale al 0424-817-8381 y síguele en Instagram @LuisBermúdez68. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de @Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a $5. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta $3 del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424-672-3597 o síguenos en Instagram @MCBONetflix para obtener más información. ¿Quieres conocer un lugar en Maracaibo donde encontrar libros nuevos o usados que te transporten al mar de la imaginación? Debes visitar Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago, 50 metros a mano izquierda de la entrada sur o entrada de la calzada.
Ofrecen libros de todas las áreas del conocimiento con una programación cultural de vanguardia que incluye talleres literarios, cine, lecturas de poesía. Entérate de todo lo que hacen siguiéndolos en Twitter, Instagram y Facebook como @Puerto de Libros. También en su página web www.puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores es una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías. Por ello, su eslogan dice: escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como @Sultana del Lago. Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos leyendo algunos textos del poeta Ismael Urdaneta, gran poeta zuliano, de su libro Poemas de la Musa Libre. Vamos a leer entonces este texto titulado La Palmera y la Torre de Acero. Palmera señoril, antes dabas al cuadro del paisaje lacustre la pincelada esbelta de tu airón tropical. Ahora te suplanta la torre del taladro, menos poética y menos ilustre, pero de más efecto comercial. La torre del taladro vendrá al suelo algún día. Enmudecerá la algarabía petrolera agotando el negruzco manantial. Entonces, cuando se alce de nuevo solitario tu lírico realce venezolano tropical, ese día, más que la torre exótica de acero, se elevará en las ribas tu penacho altanero, palmera mía, símbolo de la patria, porque eres inmortal. Optimismo demuestra nuestro Ismael Urdaneta cuando dice que algún día se va a acabar ese manantial negruzco, ¿no? Ese negruzco manantial terrible que tanto desastre nos ha traído a nuestra idiosincrasia. ¿Qué habría sido del venezolano sin el petróleo? Yo a veces me pregunto, ¿qué habría sido del caraqueño sin el petróleo zuliano? Porque la mayoría del petróleo que ha construido país ha sido nuestro petróleo, el del occidente del país. Y como no les duele a ellos, en fin, son mis ideas, disculpen. Vamos a escuchar ahora el poema El Monitor Petrolero. Casco negro, puente blanco, veloz, bufando carbón, sudando aceite, que infecta la estela, pasa el monitor petrolero. En el mástil de popa lleva izada nuestra bandera, según convenio de cancillerías. Estos buques tan serios, tan machos, extraña paradoja, zanoja. Muchos de ellos tienen nombres femeninos y hasta poéticos. Casandra, Clotilde, Lucía. Llevan en la cisterna de sus panzas de acero nuestro petróleo bruto. Ellos son los inteligentes, vive Dios. Hacia refinerías lejanas donde el oro negro, ya purificado, inunda el mercado internacional para orgullo de nuestras estadísticas y provecho de sus actuales dueños. Nada en el monitor petrolero tiene algo de común con nuestra raza. Navíos, tripulantes y cargamentos son ingleses o norteamericanos. Pero al verlo pasar, desdeñoso, veloz, sudando riqueza, nuestros ojos venezolanos se consuelan al contemplar la bandera patria palpitando en el mástil de popa. Un tanto inquieta con aquella negrura del casco y del aceite, como una luminosa libélula que temiera contaminarse las alas. Qué bellísima metáfora de nuestra bandera intentando huir de ese negocio falso que va a bordo del buque. Ahora leeré El lago petrolizado,
Dice así: no he sentido en mi vida dolor más lírico de irremediable ausencia de colorido local a mi regreso a Maracaibo que el ver en el lago de mi infancia las barcas, las ingenuas y blancas barcas de cabotaje que convertían el lago en un estanque, el verlas con el pecho y las alas tiznados de petróleo. El estertor bituminoso en que Cabima salpica la blusa de los obreros vomitó al lago su negro Wall Street. La alberca de zafiro se hizo tina de aceite y allí están ahora en la bahía ancladas las lindas barcas de otros tiempos, envilecidas con el karate exótico. Su inocencia marchita clama a los cielos zulianos, pero esos cielos atónitos nada pueden hacer por ellas, lanceados a su vez por las torres de acero de los taladros e irremediablemente opacos en la venteada pupila con que los miran petroleramente la enorme tina de aceite. Finalmente voy a leer el texto La agonía del alcatraz, que bueno, el alcatraz sabrán ustedes que es este pájaro buchón que nosotros llamamos y que ya está en peligro de extinción en nuestro lago. Y estos textos del año 1928 claramente nos dejan ver que esta agonía de nuestro lago es extensa y larga. Vamos a leer La agonía del alcatraz con ustedes. El alcatraz vivía feliz en nuestras ribas. Este buzo con alas retozaba entre dos turquesas, lago y cielo. Era la buena vida para nuestro buchón, como aquí se le llama, por el enorme buche y la barbaridad de su apetito feroz, terror de los bagres y otros peces lacustres. Era la vida regalada para este gargantúa marino, las buenas pitanzas que le deparaban sus bruscas zambullidas perpendiculares en la turquesa del lago. Los grandes paseos digestivos por la otra turquesa del cielo. Pero el alcatraz no contaba con el petróleo, la capa de aceite flotante en el lago. Pero el alcatraz no contaba con el petróleo, no se ha contentado con embadurnarle el plumaje gris. También le ha improvisado un canto de cisne en su garganta afónica. Porque el mísero pelícano, cuando ahora se lanza de cabeza a través de las vetas de pluma de pavo real prismáticas del petróleo, es víctima del espejismo pérfido del arco iris oleaginoso, y nuestro excelente buzo buchón, envenenado por el gas, va a contarle a San Pedro su pesquería mortal. ¡Qué sorpresa para el de las llaves celestes! Los bagres honestos del lago, obsequio del buen Dios a la voracidad del alcatraz, las Standard Oils del planeta se los sirven ahora con una matizada mayonesa homicida en agua de tofana petrolera. En Lagunillas, en La Rita, en Cabima, sus cadáveres van a la deriva en una balsa de aceite. Y el pobre alcatraz muerto sobre las ondas tornasoladas, untando de pomadas betuminosas, es una gigantesca acerina flotando en los reflejos de una traidora lámpara de Aladino. Escuchamos entonces poemas del gran poeta zuliano Ismael Urdaneta. Los invito a comprar, a adquirir el libro que escribió María Cristina Solaeche Galera sobre este poeta que nació en el año 1887 en Moporo por accidente, pero se creció y vivió toda su vida, el resto de su vida en Maracaibo. Luego estuvo viajando por el mundo, lo llaman el poeta legionario. Espero que todos ustedes disfruten ampliamente de sus poemas y puedan buscarlo en diferentes sitios. Se suicidó en el año 1928. Vamos a hacer una pausa y volvemos en brevísimos minutos a continuar con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño todos los días para ustedes. Hoy, en nuestra sección Cada día un libro, estaremos hablando sobre el poeta venezolano Víctor Valera Mora, también conocido como el Chino Valera Mora. Estaremos leyendo específicamente algunos textos de su primer libro, Canción del Soldado Justo, publicado en el año 1961. Vamos, antes de comenzar a leer, a hablar un poco de su biografía. Víctor Manuel Valera Mora nace en Valera, estado de Trujillo, el 21 de octubre del año 1935. Obtiene su título de bachiller en 1956, en bachiller en Filosofía y Letras del Liceo Santa María de Caracas. También fue apresado políticamente durante esos años. En el 56 era bachiller, pero había una dictadura férrea a causa del señor Marcos Pérez Jiménez. ¿Sabrán? Ustedes recordarán, ¿no? Este es un país que ha tenido dictaduras, que ha tenido militares gobernando y oprimiendo al pueblo una y otra vez, desde Juan Vicente Gómez y anterior, aquellas guerrillas horribles del siglo XIX. No debemos permitir más que los militares sigan oprimiendo al pueblo, pienso yo, recordando la historia venezolana. Bueno, en el año 1958 sale de la prisión política e inicia sus estudios de sociología en la Universidad Central de Venezuela. En 1961 obtiene el título de sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, para luego practicar la docencia en liceos y escuelas de Caracas. Durante la década de los 60 toma parte en la actividad revolucionaria de izquierda, acción que comparte con el ejercicio de la poesía a través de panfletos, volantines y escritos políticos. En 1961 también realiza una modesta edición artesanal de su primer libro, Canción del Soldado Justo, de Ediciones Luxor. Comparte con los poetas Caupolicán Ovalles, Ángel Eduardo Acevedo y Luis Camilo Guevara como miembro de la Pandilla de Lotremont. Este grupo maravilloso, la Pandilla de Lotremont, se hacían llamar el brazo armado de la República del Este. En 1969 se residencia en Mérida, donde trabaja en la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes. En 1971 publica Amanecí de Bala, con portada del pintor Carlos Contramaestre, pintor zuliano, en la imprenta regional andina. En el año 1972 aparece con un pie en el estribo de Ediciones La Draga y El Dragón, escrito y editado en el exilio voluntario desde Roma. Entre 1974 y 1976 trabaja en la exposición de la Gran Papelería del Mundo, una empresa increíble que tenía Caupolicán Ovalles en Caracas. En 1979 publica 70 poemas estalinistas con portada del pintor Mateo Manaure, con el cual gana el premio de poesía del Consejo Nacional de Cultura en 1989. Bueno, no son ni 70 poemas ni son estalinistas, decía alguien por allí, sino que es una forma de hacer esa propia crítica a la revolución que hacía el Chino Valera Mora como poeta, porque los poetas tienen ese ímpetu de libertad para poder criticar hasta sus propias ideas políticas, salirse de los cánones cerrados de los políticos, quienes sí piensan en blanco y negro. Los poetas ven el mundo de colores. Entre 1976 y 1981 se desempeña como promotor cultural del Consejo Nacional de la Cultura. Fallece en el año 1984, un día 30 de abril. Ese es más o menos el recorrido biográfico de nuestro poeta venezolano Víctor Valera Mora. Vamos a estar leyendo la Canción del Soldado Justo, algunos textos de este libro. Voy a comenzar por el primer texto del libro. Comienzo. Dice así: la lucha de clases, los grandes monopolios imperialistas, los malditos muñones de la generación del 28 que tanto daño nos han hecho. El policía del parque, los enamorados están en la posibilidad de iniciar el terrorismo. El recuerdo desde la llanura, caballo llorando sangre recomenzada, triste cuestión. Este asunto de llevar una guitarra bajo el brazo. La libertad de morirse de hambre doblemente.
Aquiles, el escudero de la ternura, últimamente se ha dado muy duro en el alma. Esto nos obliga a hablar el más terrible de los lenguajes, a hacer de la poesía un fusil airado, implacable hasta la hermosura. No hay otra alternativa. La caída de un combatiente popular es más dolorosa que el derrumbamiento de todas las imágenes. Cuando el pueblo tome el poder, veremos qué hacer. Mientras tanto, sigamos en lo nuestro. Voy a leer ahora otro texto, uno que es para mí muy simpático, ¿no? Esa palabra también me gusta mucho, la simpatía, poder estar en sintonía con el alma, el patos. Vamos a ver, este texto es simpático conmigo. Se llama Maravilloso País en Movimiento y creo que define no solamente a la Venezuela de 1961, sino a esta Venezuela del año 2019. Maravilloso país en movimiento donde todo avanza o retrocede, donde el ayer es un impulso o una despedida. Quien te conozca dirá que eres una imposible querella, tantas veces escarnecido y siempre de pie con esa alegría. Libre serás. Si los condenados no arriban a tus playas, hacia ellos irás como otros días. Comienzo y creo en ti, maravilloso país en movimiento. Nunca más acertadas estas palabras. No imaginaba el chino, no imaginaba Víctor Valera Mora que nuestro país, más de 5 millones de personas de nuestro país iban a estar moviéndose por el continente. Iban a estar caminando, aguantando frío, muriendo en las fronteras de sus países vecinos por culpa de unas malas políticas económicas y de una crisis horrorosa que vivimos. Maravilloso país en movimiento, pronto serás libre, dice Víctor Valera Mora en el año 1961. Voy a leerles ahora otro texto de este libro de 1961. Este texto se llama Manifiesto. Nací de parto bravo y vivo sin dolerle a nadie. Mi padre era obrero, lo mató una tuberculosis pulmonar cuando yo, siendo niño, iniciaba mi rojo andar del río a los caminos. Mi madre desde muy pequeñita es un asunto de naranjos y cereales. Poeta militante del Partido del Hombre, no vine a esta tierra a contar cuentos contados, sino a contar con mis anchas espaldas, a despellejarme en consignas. Camino por las calles como me da la gana. Saludo a todos los que me sonríen con las manos al viento y no me detengo porque no hay tiempo ni para morir. Ignoro todo y creo solamente en el modo que adopta el latido. Bien vale explicar de nuevo. Señores, soy poco acostumbrado a llorar y cuando sucede me llora hasta el pelo y la camisa. No es mi deseo dar pie para que los ríos guarden un minuto de silencio por mi tristeza. Por eso no vengo a pedir nada para esta sed y este ojo derecho, pero sí a reclamar lo que me corresponde como piel y relincho. Dejad que mi mujer ría honestamente. Dejad que los novios tiendan sus hogueras, sus latidos, sus sábanas comunes. Y os prometo que asistiremos todos al derrumbamiento definitivo de las catedrales y la injuria. Con la solvencia de los pequeños vegetales, decid dónde leen los niños que la lluvia es incapaz de quebrarle el corazón a nadie. Por favor, decidle, es de urgencia para sus sienes escolares que en los paredones de las almas malditas no se repita el fusilamiento de la ternura. Yo pido a voz y puños que los únicos oradores públicos sean los panes recién salidos del horno, porque no es justo que los obreros vivan desayunando saludos solamente. Por último,
por doblemente triste, dejad de hablar en vida eterna, porque alguien a quien aún conocíamos, en este mismo instante, estira sus huesos para siempre. Es todo por hoy, amigos míos. Mañana, cuando mi verso se alargue el pantalón, regresaré con el viento en armas a reclamar algunas y otras cosas. Este poema está fechado en junio de 1958. Pareciera que los cantos del poeta Víctor Valera Mora necesitan ser revividos en este 2019. Pareciera que sí. Aquí hay otra carta enternecedora, pero bastante extensa. Los invito a que la busquen en internet. Carta de los niños a los señores gobernantes. No tiene desperdicio. Es una carta bellísima y bueno, y de sentimiento antiimperialista también. Bueno, vamos a cerrar con este texto. Se llama ¿Por qué diablos ponerse uno a llorar? Es un poema que debería ser leído en las homilías, digo yo. Debería ser leído como una oración todos los días. ¿Por qué diablos ponerse uno a llorar? Dice así: he llegado tarde al reparto de los panes. He llegado un poquito después de quien me fue invitando. Hoy, con mi peso y estatura y unas ganas terribles de sentarme a comer, sin modo con qué hacerlo. Hay razón, pero no puedo asolarme en las aceras a llorar con la cabeza entre las manos. Jueves, exactamente a 1:15 de esta agonía, en Los Núñez, el señor presidente debe tener la barriga repleta. El cardenal en el palacio con su barriga repleta. Los socialcristianos ahitos de carne humana. Banqueros, empresarios, gerentes, usureros, con las barrigas rebosantes de plenitud, acariciando el orgullo del cigarrillo y entonando todos loas al cielo. ¡Oh, qué hermosa es la vida! ¡Cuánto nos queda por vivir! Pero no es solamente en mis asuntos donde aletean voces hambrientas. No soy yo solamente, somos miles y miles de desempleados, millones de campesinos sin tierra, los obreros recibiendo su salario de miseria al final de cada jornal de muerte. Entonces, digo aquí mismo, ¿por qué diablos ponerse uno a llorar si no estamos solos a la 1:15 exactamente? ¿Qué les parece? Víctor Valera Mora, publicado por Monte Ávila Editores, el libro del cual estamos leyendo este texto, la Biblioteca de Autores Básicos Venezolanos, con prólogo de Gabriel Jiménez Emán, publicado nada más y nada menos que en el año 2004 por Monte Ávila Editores. Pasa a veces con los poetas y con los artistas de protesta, que sus protestas, a pesar de tener más de 50 años, siguen vigentes porque los problemas siguen siendo los mismos. Se los dejo allí para que lo piensen. Volvemos en brevísimos 2 minutos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. No tengo ninguna noción de horario, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid.
Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder nuevas interrupciones, 3 semanas en que yo no pudiera trabajar, no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un café donde se pueda escribir, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces trabajo de una manera muy desperdigada, muy anárquica, sin ningún horario. No, salvo, y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, lo que tú llamabas état second, ¿no? Una especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al punto central de lo que quiero decir. Porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo, soy poseído por lo que estoy haciendo, y fíjate, cuando todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo, no sabía si era de día o de noche, y me acuerdo que mi mujer venía con un tazón de sopa, o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas, durante varias semanas. Pero antes de eso, habían pasado 2 años en que yo no había hecho nada, escribía cosas sueltas, así, un capítulo, otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de obsesión, de concentración. O sea que si yo hubiera llegado a esa altura del cuento de que te estaba hablando y hubiera tenido que terminarlo, hubiera encontrado un pretexto para no venir aquí, porque, sí, de alguna manera me hubiera escapado, porque eso hubiera sido más importante. Por suerte no lo era. Me siento muy feliz de que no se haya producido. Yo también estoy muy feliz, no contigo, sino contigo y con tantos más así invisibles y presentes. Con tus lectores y amigos. Sí, los amigos sobre todo. Vamos a seguir, porque el tiempo se nos marcha, vamos a seguir hablando de la obra. Bueno, a todo esto se ha producido ya el autoexilio de Julio Cortázar. Disconforme con el peronismo, se viene a Europa. Ese es un viaje curioso, porque es un viaje que yo creo, en cierto modo, había soñado varias veces Julio. Lo intentó una vez a los 18 años con unos amigos, parece que se quería venir en un viaje de carga. Fracasó el intento, pero por fin eso se produjo. Viene a Europa. Creo que una de sus primeras ideas en ese viaje es precisamente desembarcar en Barcelona para reencontrarse con el clima de su infancia. Con el Parque Güell. Con el Parque Güell sobre todo. Y se instala en París. Yo no sé, durante mucho tiempo Mario Vargas Llosa había descrito la casa en que tú vivías en París, una casa, decía él, que era alta y angosta como tú, atiborrada de libros y con una especie de pizarrón lleno de lo insólito cotidiano que tú recortas, de periódicos y revistas, de cosas que te llaman la atención y que tienes ahí un poco delante de tus ojos, ¿no? Sí, y donde en el 15, sí, donde suceden cosas muy curiosas, ¿ves? Que se refiere ya al mundo de lo fantástico. Me alegra que recuerdes eso, porque me trae una imagen muy precisa. Sí, era una biblioteca que tenía una plancha de madera que la cerraba en uno de los lados, y era una madera muy fea, muy vasta, y entonces yo empecé así con tachuelas a fijar cosas que podían ser reproducciones de cuadros, tarjetas postales, dibujos de amigos, o algún dibujo que podía haber hecho yo y que me gustaba en ese momento. Los iba fijando así. Y había, por ejemplo, una fotografía de Louis Armstrong tocando la trompeta, que tú sabes que es uno de mis dioses. Mis dioses están en la tierra, no en otro lado. Y había una serie de cosas que se habían ido así acumulando de lo alto hacia lo bajo, pero a lo largo de un año. Y una noche estaba yo leyendo y miré ese conjunto de cosas. Y entonces, te aseguro que tuve miedo, porque vi lo siguiente. En lo alto, en una de las imágenes, que era un cuadro, me acuerdo muy bien, una pintura de Klimt, una de esas mujeres así muy lujosas, llenas de pectorales y joyas, cuadro de Klimt, había una línea que bajaba por la figura. Entonces esa línea se comunicaba directamente con, digamos, un programa de cine que yo había pegado ahí, y la línea continuaba sinuosamente de lo alto hasta el suelo, sin una sola interrupción.
Ahora, espero que me crea, Joaquín, Te creo, te creo. porque es absolutamente exacto, y la tontería fue que no hice una foto, pero finalmente, ¿para qué una foto? La foto no hubiera hecho más que dar una prueba material de la cosa. Pero tú comprendes haber estado pegando al azar durante un año montones de cosas y luego encontrar una línea conductora que pasa por el perfil de un personaje que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado y entra en la foto de Armstrong tocando la trompeta y pasa por su brazo y sigue. Bueno, ahí tienes una de las pruebas de que el sentimiento de lo fantástico para mí no se puede explicar lógicamente. Está ahí y se acabó, y no hay más que hablar. De pasada hiciste una alusión a esos dioses tuyos de la tierra, esa afición que ha aparecido en muchos de tus cuentos y de tus obras, que es el mundo del jazz, el mundo del boxeo, en fin, ese mundo un poco que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora considerado como poco literario, ¿no? Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como Cerrada. se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que hablan en este momento o no se escuchan en este momento lo saben de sobra. El jazz es para mí, la música en general, y el jazz en particular es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver, hasta finalmente conseguir, lo cual me plantea, dicho sea de paso, problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el mismo ritmo al hacerlo. Sí. Pero esta vez me acuerdo de una parte de tu pregunta, y es cuando hablaste del autoexilio, mi venida a Europa. Mira, esa palabra exilio, que tiene en este momento un valor más que nunca espantoso, merece quizás, si tú me lo permites, un pequeño aparte. Yo nunca me consideré un exilado o exiliado, nunca he sabido cómo se dice de las dos maneras, por lo visto, tal vez. Yo digo exilado. Nunca me consideré un exilado porque yo me fui de la Argentina porque me dio la santa gana y me quedé en París también por los mismos motivos y volví con mucha frecuencia a la Argentina a ver a mis amigos y ver a mi gran amiga la ciudad, ¿no? O sea, las ciudades son como las mujeres, esas ciudades de las que te enamoras y son el amor de tu vida, y como yo no soy excesivamente monógamo, pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. Entonces esa vuelta a Buenos Aires nunca tenía nada que ver con un exilio. Yo era simplemente alguien que viajaba afuera y vivía afuera y luego volvía. Bueno, desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más patético y más terrible de la palabra. Pero mi caso personal no interesa. Lo que es terrible es asistir todos los días a esa diáspora, a ese exilio, a esa inmensa cantidad de compatriotas míos y después de compatriotas latinoamericanos. Tú sabes que yo estoy muy contento de ser argentino, pero lo que yo soy es latinoamericano. Cosa que molesta incluso a muchos argentinos, porque las nociones de patriotismo lamentablemente juegan demasiado actualmente. Yo soy un latinoamericano y entonces siento esa cosa espantosa de ese exilio cotidiano, los uruguayos, los chilenos, los argentinos, bolivianos y tantos más, y paraguayos y brasileños, la lista es larga, tú lo sabes, todo el Cono Sur. Esa gente que viene aquí en condiciones espantosas, buscando amigos. Yo sé que en España los exilados latinoamericanos están encontrando amigos, lo sé también que hay problemas, porque llegan en tales cantidades que no siempre es posible dar abasto y solucionarlo. No sé, mira, yo lo que espero es que en España se piense que cuando en los años del 36 al 39, no tengo necesidad de decir más, ¿no? Escuchas
Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Acabamos de escuchar entonces al gran Julio Cortázar en su entrevista que le hicieron hace bastante tiempo ya en el programa A Fondo de la televisora española, contándonos, bueno, un pequeñísimo fragmento también de esta entrevista, contándonos cosas maravillosas, ¿no? Esta es una entrevista que no tiene desperdicio, creo que es la mejor entrevista que se le hizo a Cortázar en vida, y creo también que es un patrimonio de la literatura latinoamericana, esa entrevista y ese programa que tiene tantas cosas deliciosas. Hace algunos días escuchamos el programa dedicado a Atahualpa Yupanqui también, y bueno, vamos a estar escuchando otros fragmentos de esta misma de Cortázar, que es una de las más extensas, dura 2 horas. Bueno, vamos a quizá en otras ediciones de nuestro programa escuchar nuevos fragmentos. Pero una de las cosas geniales que decía era el agradecimiento que hacía Cortázar al pueblo español por haber recibido al pueblo argentino y a pueblos latinoamericanos. Cortázar huía del peronismo, ¿no? De un régimen totalitario, de cierta manera totalitario, de la Argentina. Yo a veces tengo sentimientos encontrados. Tengo amigos argentinos que son peronistas, pero siento que es una forma de acercarse al militarismo, ¿no? De alabar el militarismo. Yo ya no, y desde hace mucho no pienso que lo militar sea la mejor opción. No pienso que el pensamiento marcial sea lo más idóneo. Miren a lo que llevó el esplendor de Roma, se lo debemos a Julio César, pero ese mismo esplendor fue la gran decadencia. El inicio, la sentencia de muerte de Roma, en el momento en el que los militares se convierten en emperadores, se convierten en dictadores, como dice la propia palabra romana, ¿no? Que fueron los que inventaron esa palabra. Los invito a que jueguen con esa palabra. Fue el título que se le dio a Julio César al principio, y él entonces la usó para revertir el orden del Senatum, ¿no? A fin de cuentas estamos escuchando a personas maravillosas. Escuchar a Cortázar es una manera espléndida de acercarnos a la realidad. Además, un hombre de una izquierda digna, ¿no? Una izquierda de verdad digna. También hablamos acerca del libro Canción del Soldado Justo de Chino Valera Mora, y escuchamos las críticas fuertes que hizo Ismael Urdaneta, también de una protoizquierda, podríamos decir, hacia el capitalismo terrible que estuvo llevándose la salud de nuestro lago, y que ahora nos dejó ese lago contaminado, ese lago doloroso que tenemos frente a nuestros ojos. Un lago que no nos merecemos nosotros, nuestra generación, que no somos responsables de lo que ha pasado. El lago que recibe todos los desechos de todas las ciudades andinas, un lago que recibe desechos de ciudades colombianas, y un lago cuyos ecocidios, cuyos derrames petroleros, si se registraran adecuadamente, bueno, serían increíblemente grandes. Estamos frente a un hecho del crimen, una escena del crimen. El lago de Maracaibo es la escena del crimen del lago de Maracaibo, ya no es el lago de Maracaibo. Todas estas cosas suceden cuando uno tiene una conciencia crítica. Estos 3 personajes que hemos leído hoy, estos 3 autores, son grandes críticos de la situación social de nuestro país. Se ha caracterizado nuestro programa número 45 por esta sección social, crítica, fuerte. Y espero que todos ustedes se conviertan también en críticos de la situación que vive nuestro país, y que lo hagan con base en los libros, que vayamos a leer para crear una amalgama de conocimientos, un criterio. Decía Simón Rodríguez, creo que ya lo he expresado antes aquí en los micrófonos de Fe y Alegría, decía Simón Rodríguez que hay que hacer primero una lectura sensible, hay que leer con sensibilidad, y una vez que tenemos esa sensibilidad abierta, bueno, vamos a poder aprender
vamos a poder absorber, vamos a poder contaminarnos de lo que dice el libro. Una vez que hayamos leído varios libros, que hayamos absorbido sensiblemente esos libros, vamos a poder entonces comenzar el siguiente tipo de lectura, lectura crítica, comparando los libros que hemos absorbido. Esos libros que habitan en nosotros van a generar un criterio en combinación. Y finalmente se plantea una lectura que sea creadora, en el momento en el que usted tiene el compromiso de generar contenido, conocimiento. Vamos a seguir haciendo este programa insistentemente para que usted consiga los libros que necesita leer en este mar del conocimiento de los libros que son la lectura, esas embarcaciones deliciosas que son nuestros libros. Vamos a escuchar los mensajes de nuestros anunciantes, personas que están allí dispuestas para ofrecernos grandes, maravillosos servicios y que usted y yo podemos disfrutar todos los días. Escuchemos los mensajes de nuestros anunciantes. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque, diagonal a las antiguas oficinas de Imparques. Ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago. Agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores, pastelitos y pequeños recién fritos y el exquisito pan de guayaba. Con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. No dejes de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Ponga a saltar tu fiesta con los amigos de Inversiones Artesano, que tienen un trampolín para que se diviertan niños y niñas de todas las edades. Llámalos al 0414-650-6484. Este fin de semana invita a tus sobrinos y vecinos a saltar. El entretenimiento perfecto para una fiesta de cumpleaños, bautizo, actividades escolares o simplemente un maravilloso fin de semana. Fuerte, divertido y seguro. Hasta la tía más gordita puede saltar con él. Reserva ya tu fecha al 0414-650-6484 y ponga a saltar tu fiesta con Inversiones. Si quieres convertirte en un profesional del dibujo y la pintura, debes asistir al taller de dibujo y pintura del artista plástico Luis Bermúdez. Comunícate con él al 0424-817-8381 y conoce más sobre sus horarios y clases especializadas para diseñadores gráficos, estudiantes de cirugía, niños, jóvenes y adultos. Llámale al 0424-817-8381 y síguele en Instagram @LuisBermúdez68. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de @Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a $5. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta $3 del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424-672-3597 o síguenos en Instagram @MCBONetflix para... ¿Quieres conocer un lugar en Maracaibo donde encontrar libros nuevos o usados que te transporten al mar de la imaginación? Debes visitar Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago, 50 metros a mano izquierda de la entrada sur o entrada de la calzada. Ofrecen libros de todas las áreas del conocimiento con una programación cultural de vanguardia que incluye talleres literarios, cine, lecturas de poesía. Entérate de todo lo que hacen siguiéndolos en Twitter, Instagram y Facebook como @Puerto de Libros. También en su página web www.puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores es una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías. Por ello, su eslogan dice: escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como @Sultana del Lago.
hemos llegado al final de nuestro programa. Una vez más, debo de agradecerles por estar en sintonía, por estar escuchándonos, por hacernos el grandísimo favor de ser nuestra audiencia. Tener una audiencia es como tener grandes amigos. Escríbanme al 0424-672-3597. Háganme parte de sus contactos. Yo quiero conocerlos, quiero saber sus opiniones, quiero saber qué opinan de verdad de lo que estamos haciendo en Puerto de Libros, la librería, en Puerto de Libros, la página web, en nuestro programa de radio, la librería radiofónica. ¿Qué les parece y qué creen que debemos hacer para mejorar, para hacer las cosas mejores? ¿Qué temas les gustaría que tratáramos todos los días aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica? Este espacio que es suyo a través de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Hay muchas cosas que yo quisiera contarles, explicarles, darles detalles de nuestras ideas. Muchas veces los micrófonos no se prestan para expresar profundamente lo que sentimos, pero sí se pueden acercar a nuestra librería. Si quieren publicar un libro, acérquense, contáctenos al 0424-672-3597. Este momento duro que vivimos es el momento adecuado para cambiar nuestra vida. Este momento duro que estamos viviendo es el momento adecuado para forjar nuevas metas y nuevas esperanzas. No permitan que la desilusión nos lleve. No permitan que la depresión triunfe. Conviértanse ustedes, señores, en los forjadores de sus propios destinos y fórjenlos con el mejor barro, con el mejor equilibrio, con los mejores materiales que son los libros. Solamente leyendo podremos tener un país mejor. Solamente leyendo podremos construir una mejor sociedad. Solamente leyendo usted y sus hijos podrán superar la pobreza. Y no solo la pobreza material, no solo la falta de comida en sus hogares, de la cual padecemos todos y me incluyo, sino la pobreza mental, que es la que nos ha llevado a esta situación. La falta de conocimiento, la falta de lectura y la falta de preparación es la que ha permitido que muchas veces en la historia de la humanidad los trogloditas, los violentos, los armados, los irresponsables nos gobiernen. Así que, pueblo de Venezuela, a leer, a formarse, a convertirse en hombres y mujeres de saber para evitar que nos sigan gobernando los que no leen, los que no aprenden y a los que no le interesa que usted ni yo aprendamos cada día más. Hay que vencer el oprobio. El oprobio se vence solamente con libros. A mí, particularmente, me gusta leer poesía. Por eso les digo a todos ustedes, cada vez que termina mi programa, por favor, sean felices, lean poesía.